el siglo XVI, cerca de la ciudad de Tarento, en Italia, ocurrió una extraña epidemia. La gente moría en cuestión de días e incluso de horas tras presentar una serie, no muy clara, de síntomas. Los pacientes sentían un malestar general con episodios de convulsiones parecidos a los de la epilepsia. Algunos exhibían además episodios de locura, incluso esquizoides, vómito y fiebre alta. Aquella plaga se difundió rápida e incontrolablemente por toda la región. Los nobles locales buscaron afanosamente la causa y tras descartar varios factores, supusieron que era resultado de la mordedura de una araña a la que llamaron taranta o tarántula, y a la enfermedad pusieron por nombre tarantismo. La variedad de síntomas hacían a la enfermedad inclasificable, poniendo en aprietos a los médicos, eruditos y religiosos que trataban en vano de encontrar una cura. Hasta que alguien, de alguna forma, concluyó que el único remedio para la enfermedad era el baile. Así se creó una danza terapéutica, la tarantela. Muchos bailaron y de alguna forma se curaron, pero otros cayeron muertos a pesar del baile. Nunca se supo qué fue lo que realmente causó dicha enfermedad. Los expertos ahora descartan que la mordedura de una araña pudiera causar los síntomas descritos. Algunos piensan que se trató de un caso de intoxicación colectiva producido por hongos que crecen inadvertidamente en el trigo y en la cebada almacenados y que tuvo efectos parecidos a los de ciertas drogas modernas. También es posible que fuera causada por fiebres, producto de la desnutrición típica de aquella época. Es incluso probable que fuera solamente el producto de una histeria colectiva, una sugestión masiva que producía efectos psicosomáticos en todos los individuos. Sea como fuere, el tarantismo causó enorme pánico entre la población, solo equiparable al de la muerte negra y otras pandemias célebres siglos más tarde. El fenómeno se repitió en otras ciudades y países. En Estrasburgo, por ejemplo, en 1518, se dio un caso al que se llamó la epidemia del baile. En España se le conoció como baile de San Vito y afectó varias ciudades en 1782. Los afectados estaban convencidos de que, si dejaban de bailar, la terrible taranta cegaría sus vidas y los convertiría en atarantados. Los ilustrados llamaron a este tipo de enfermedades coreomanías, es decir, locuras por el baile, y al conjunto de bailes y música para curarla, antidotum tarantulae. Lo interesante de esta enfermedad es su naturaleza prácticamente virtual. Fue en muchos sentidos una epidemia más de la mente que del cuerpo. Si bien tuvo algún tipo de componente biológico, fueron sus características sociales y culturales las causantes de esa brutalidad. No se trató de un engaño o de una conspiración. No fue un mito o una casualidad. La gente creyó en el tarantulismo a pie firme y algunos incluso cayeron muertos por sus efectos. La memoria de esta extraña enfermedad cultural-social llegó incluso a principios del siglo XX, con algunos casos registrados en España en la década de 1920. Tan extraña enfermedad, sin embargo, tiene paralelismos muy claros en la historia humana. Como apunta Albert Camus, una plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan. La tarantela y el coronavirus tienen ambas un componente biológico específico y concreto, pero en un mundo como el de hoy es su componente virtual el que realmente nos preocupa. Los mercados mundiales no cayeron porque los inversionistas tomaran la enfermedad. Como los atarantados, la economía mundial tiene ahora que danzar y danzar para evitar caer muerta por sus propias creencias. Desglosemos. La sociedad premoderna, con su tecnología básica y medios físicos e intelectuales simples, vivía paralela a la naturaleza. Todo su desarrollo tecnológico permitía avances en la sobrevivencia, pero esencialmente se vivía dentro de la naturaleza. Epidemias, crisis agrícolas y otros desastres naturales eran técnicamente inevitables.
La fatalidad se apoderaba de las sociedades y la larga duración seguía sus ciclos incólumes sin poder ser modificada por la sociedad. El peligro se podía prever, mas no se podía evitar. En este mundo, dentro de los parámetros de la naturaleza, el riesgo era una constante externa que servía de elemento de cohesión social. Los gobernantes basaban su poder en su capacidad de exorcizar el riesgo, ya sea con medios físicos o discursivos. Si fallaban en ello, la sociedad entera caía en contradicciones, mismas que muchas veces llevaron a la decadencia total de imperios y ciudades. El riesgo era extremo a la sociedad porque asumirlo dentro de ella hubiera llevado a una contradicción con las meras normas de existencia de esas sociedades. Sin embargo, al llegar la modernidad, la industrialización, con su carga técnica y racionalista, puso al humanismo en el centro social y a la naturaleza en el otro extremo. Se creó poco a poco una dualidad entre lo humano, es decir, la tecnología, la empresa, la inversión y lo natural. El peligro fue colocado entonces en una esfera externa de la sociedad que vivía paralela a la naturaleza. Hambrunas, epidemias, catástrofes naturales comenzaron a verse como un enemigo a vencer, siempre como un ente separado de la sociedad, una calamidad que había que racionalizar y minimizar al máximo, so pena de correr el riesgo de interrumpir la carrera del famoso e inescrutable desarrollo económico. Este desarrollo de la dualidad modernidad-naturaleza, que podemos expresar como lo urbano contra lo rural, lo tecnológico contra lo natural, lo complicado contra lo simple, lo racional contra lo inescrutable, llevó en el curso de los 2 últimos siglos a la paradoja total que representa el capitalismo depredador de nuestros días. La modernización extrema de la sociedad, a la que gustamos a veces en llamar posmoderna, ha llevado al extremo de que la dualidad se ha difuminado. Ahora, en el mundo globalizado, la naturaleza no existe paralela a la modernidad, sino que está completamente dentro de ella. El capitalismo multinacional no conoce rincones libres de la acción de la industrialización. Eso implica que todo proceso natural inherente a la existencia del planeta se ha convertido potencialmente en un problema social complejo. La naturaleza, entendámoslo, ha quedado dentro de la sociedad y por lo tanto cualquier peligro natural es ahora por mera definición un peligro social, económico o cultural. El antropoceno, era en que vivimos ahora, significa que cualquier fenómeno natural es ahora implícitamente un fenómeno estrictamente humano, es decir, social, económico o cultural. Por tanto, nuestra época es la de los efectos colaterales. El propio desarrollo industrial tiene estos resultados, no siempre deseados, y decididamente no tiene ni voluntad ni control verdadero sobre ellos. Por ello, las posibilidades de que uno de esos elementos colaterales afecte las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de todo el planeta es solo cuestión de una óptica temporal. La modernidad multinacional, globalizada, es ajena a las consecuencias y peligros que cuestionan directamente sus procesos de desarrollo y su fundamento básico, la expansión y el desarrollo, que son a su vez los pilares fundamentales de su objetivo final, la acumulación expresada simbólicamente como ganancia monetaria. Esto lleva a la sociedad global a vivir en riesgo permanente, confrontándose en la práctica con consigo misma a través de crisis periódicas que tarde o temprano alcanzan niveles catastróficos, a veces sin tener una razón concreta y aparente. Como el tarantulismo, nuestra sociedad actual tiene orígenes, síntomas y consecuencias increíbles e insospechadas. Necesitamos, por tanto, crear un antídotum coronavirulae. El coronavirus, muy aparte de su letalidad o no, es la ocasión perfecta para promover cambios radicales a la forma de vida heredada del siglo XX. Si el terrorismo ocupó el papel central en la justificación de acciones a nivel nacional e internacional durante las últimas 2 décadas, la posibilidad de pandemia puede extender esos límites más allá, sirviendo para apoyar decisiones que limiten ciertas opciones sociales y económicas.
políticas de seguridad, proyectos de investigación y hasta operaciones de policía se justifican por el combate a un enemigo invisible que puede viajar inadvertidamente en cualquier persona que va de un continente a otro. Recordemos cuando los ataques del 11 de septiembre, que se vivió la histeria por aquellos supuestos sobres con anthrax, que llevó a medidas de seguridad extrema a veces absurdas en todos los aeropuertos del planeta. ¿Qué tan real fue esta amenaza? Solo muy pocas personas hoy pueden saber la verdad, porque a la mayoría se les vendió la idea de la posibilidad de su existencia y con eso fue suficiente. Esta es una lucha de conciencias, una epidemia de las mentes, más aún que un peligro biológico definido. Como con el tarantismo, hay que hacer bailar a los ciudadanos al son que indiquen los especialistas, so pena de morir si no lo hacen. ¿Qué tanto hay de verdad y de mentira en esta crisis? Es cuestión de ópticas de poder, en mayor medida que de operaciones contravirulentas. Con esto no quiero decir que el peligro no exista o que sea producto de conspiraciones con otros fines. Lo que hay que dejar en claro es que en esta crisis se marcan los linderos de nuevos retos políticos y sociales que promueven distintos fenómenos en nosotros más allá del número de casos y del sufrimiento de los pacientes. Hasta la búsqueda de una vacuna se ha convertido en una especie de carrera espacial que ve en este logro no solo el beneficio y monopolio económico, sino incluso la autojustificación de una cultura del soft power, de un estilo de vida que, cuestionado, se haya acorralado desde hace años y se niega a morir. La sociedad post-virus será la reafirmación de la sociedad en crisis permanente. Como señalábamos anteriormente, la situación creada por la sociedad del riesgo se traduce, a nivel cotidiano, en un estado permanente de miedo e inseguridad. El dramatismo excepcional del discurso oficial toma nuevos cánones entre la población en general cuando hay incertidumbre y temor en los corazones de los gobernados. El discurso de la lucha política se traslada del plano de la búsqueda egoísta por el poder al de la lucha por el liderazgo para salvar la vida y la especie. Ante los ojos de la gente, en medio del caos, nacen mesías y caen becerros de oro. Los datos duros y la estadística toman un significado casi místico que muestra derrotas y victorias ante los ojos de la sociedad civil. El antídotum coronaviruleae viene de la reflexibilidad de nuestra sociedad, en esa antimodernidad que vive crítica y abiertamente dentro de las propias contradicciones del sistema. No viene de fuera porque prácticamente esto equivaldría a decir que es ahistórica, sino al contrario. Nace de estos mismos problemas que permiten el nacimiento autónomo y directo de nuevas formas de organización y de gestión. Es algo más que un parroquialismo simple o una colectivización. Es el nacimiento por necesidad de organización ante el riesgo de nuevas formas locales globalizadas y de nuevas formas de distribución del trabajo colectivo. No hay problemas que escapen a esta nueva amenaza social que de momento luce desorientada. Sin embargo, poco a poco, estas nuevas tendencias de organización van tomando conciencia y de alguna manera cuerpo propio. Una nueva lógica de subsistencia está por nacer. Es en este tenor que para dejar de danzar y danzar, necesitamos encontrar nosotros mismos nuestro propio antídotum coronavirulae. Muchas gracias.